¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Ingresamos a la semana 22 y esta semana estoy especialmente contenta porque saben que vamos a realizar una actividad que yo disfruto muchísimo y es la lectura de textos literarios. ¿Ok? Es una actividad que yo disfruto bastante. La última vez tuvimos una experiencia muy bonita. Creo que les gustó mucho esa dinámica de leer este tipo de textos, así que estoy muy emocionada por hacerlo también esta semana. Pero antes de comenzar con esa actividad que disfrutamos tanto, vamos a comenzar con la retroalimentación de la última actividad que se dejó y fue una infografía sobre el bienestar emocional y el cómo regular nuestras emociones. Así es que sin más, vamos a comenzar con ello. Muy bien, y vamos a estar comenzando con esta primera parte que es la retroalimentación, específicamente de nuestro último tema que fue la infografía. Recordemos un poco el tema de nuestra infografía, que fue bienestar emocional y control de nuestras emociones, ¿sí? Tengamos muy en cuenta ese tema para cuando revisemos los aspectos a trabajar, ¿ok? Comenzamos con el primer punto y es el siguiente. Los textos discontinuos se leen en sentido horario, ¿ok? Para poder entender un poco mejor este aspecto, obviamente tenemos que tener en cuenta que es un texto discontinuo. Un texto discontinuo es un texto como el que estamos viendo en pantalla, como la infografía que ustedes acaban de realizar. Y para que puedan ver el contraste, aquí tengo un texto continuo, por ejemplo, ¿no? Un texto continuo es un texto como este, un texto lineal, escrito en párrafos, uno inmediatamente debajo de otro. Son los textos que usualmente leemos, son textos literarios, textos científicos, ensayos, textos argumentativos, ¿ok? Y por otro lado tenemos los textos, como ya les dije, que tenemos en pantalla, que son los discontinuos. Los textos discontinuos son textos no lineales, donde la información se presenta por medio de gráficos, por medio de cuadros estadísticos, por medio de mapas. Un croquis es un texto discontinuo, por ejemplo, ¿ok? Ahora, cuando nos enfrentamos a este tipo de textos, la información siempre se debe representar en sentido horario. ¿A qué me refiero con esto? Veamos cómo es que su compañera ha presentado aquí la información, el orden en el que ha presentado cada uno de los subtítulos, ¿no? Esta es una infografía sobre consejos para regular nuestro bienestar emocional. Y tenemos aquí que ella ha dispuesto la información de esta manera. El consejo número 1 de este lado, sigan el cursor por favor. El consejo número 1 de este lado, el consejo número 2 aquí abajo, el 3, el 4 y el 5, ¿ok? Cuando digo que un texto discontinuo debe de leerse y redactarse en sentido horario, me refiero a lo siguiente. A que el primer punto de nuestro texto, es decir, el primer punto en el que nosotros centremos nuestra mirada, debe ser este punto, la esquina superior de nuestra hoja, ¿sí? En este caso, el sentido opuesto al que lo hizo de repente su compañera. Y en adelante, el texto se debe ir leyendo en sentido horario, es decir, en sentido a las manijas del reloj, es decir, de esta forma, ¿ok? El primer punto redactado en la esquina superior de la hoja y luego vamos redactando la información en sentido horario, ¿sí? Tal como lo indica la flecha. Quiere decir que el consejo número 1 debió estar escrito aquí, aquí abajo el sentido número 2, aquí el consejo número 3, aquí el consejo número 4 y por aquí el consejo número 5. Siempre siguiendo el orden de las manijas del reloj, ¿ok? Tengan en cuenta esto, uno, cuando nosotros redactemos efectivamente textos discontinuos como infografías, como afiches. Y también ténganlo en cuenta para cuando tengan la necesidad de leer textos discontinuos, ¿ok? Porque a veces cuando nos enfrentamos a un texto como este, que es una infografía, donde hay información dispersas en varios puntos de la hoja, a veces es un poquito difícil saber por dónde comenzamos, ¿no? Por qué extremo del texto comenzamos. Ya saben ahora que siempre un texto discontinuo se lee de esta manera en sentido horario, ¿sí? De esta forma también es mucho más fácil para el lector comprender la información que el texto nos ofrece, ¿sí? Este es entonces el primer punto, creo que es un punto que no se les había dicho anteriormente, ahora ya lo saben para próximas entregas. Vamos con el segundo punto y es que los textos deben ser breves y concisos.
Recordemos que cuando hicimos la clase precisamente de infografía, les había dicho que una de las características más destacables de este tipo de texto es que los textos que componían la infografía tenían que ser breves, concisos. Básicamente teníamos que optar por oraciones cortas o frases, incluso palabras que pudieran resumir la información lo mejor posible. Sin embargo, este no es el único texto que recibí de esta manera. Hay muchos otros textos, muchas otras infografías que consideraban muchísima información, o al menos varios párrafos para describir una acción o para describir cada uno de los subtítulos, ¿ok? El trabajo se ve atractivo, la infografía se ve atractiva, se ve bien organizada, los colores están bien seleccionados. Sin embargo, siento que se ha considerado muchísima información para cada uno de los subtítulos, ¿no? De repente, si fuera otro tipo de texto como un texto expositivo o un texto, nuevamente, de tipo lineal, estaría bien. Pero recordemos que el propósito de una infografía es brindarle al lector una serie de datos o varios tipos de informaciones distintas de forma rápida, de forma concisa, una lectura bastante ágil. La idea es facilitarle al lector la comprensión de una información que es muy amplia, ¿ok? Y esto se logra cuando resumimos la información y sintetizamos lo más posible hasta llegar al punto de solamente considerar una oración o una frase, ¿ok? Así es que este es el segundo punto a destacar. Vamos con el tercero. Y es que los textos deben ser claramente visibles, ¿sí? Si bien les había dicho cuando hablamos de las características de la infografía que era importante seleccionar el tamaño de letra o que era importante seleccionar un tipo de fuente para las letras que sea bastante comprensible, también es importante tener en cuenta el color que seleccionamos para los textos. Por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo. Hay un fondo celeste y la letra es blanca. Entonces, se nos dificulta mucho poder leer o al menos poder ver a simple vista la información. No digo que es imposible o que no se pueda leer del todo, pero no resulta tan fácil de leer como lo es, por ejemplo, el subtítulo, que sí está en un azul oscuro, es mucho más visible, ¿ok? O incluso aquí, en este caso, su compañera eligió como fondo imágenes. Y cuando escogemos como fondo imágenes, a veces el texto, y ponemos incluso encima de esas imágenes texto, el texto se pierde un poco, como lo hizo aquí, por ejemplo. Hay una silueta de color oscuro sobre un fondo que es bastante clarito y encima letras de color celeste. Entonces, por ejemplo, aquí es un poquito complicado poder leer y entender el subtítulo, ¿ok? Nuevamente, no digo que sea imposible, pero la idea es que la infografía nos muestre la información de manera tal que a simple vista uno pueda destacar fácilmente todos los datos que el escritor nos quiere dar a entender, ¿ok? Ese es otro punto importante. Es importante seleccionar bien el tamaño de letra, la fuente de letra, pero también el color de letra, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta porque vieron muchas infografías muy interesantes, muy bonitas, con diseños muy atractivos, pero por ahí fallaba el color de letra y no hacía que la infografía sea del todo comprensible, ¿ok? Y vamos con el último punto, que es en realidad un aspecto que les recalco en todas las actividades que implican escribir, que implican redacción, y es el cuidar la ortografía y redacción precisamente, ¿no? Ahí está. Tenemos aquí algunos errores ortográficos. Obviamente no son los únicos trabajos que presentan errores. Habían varios trabajitos con errores. Básicamente no olvidemos lo siguiente, ¿no? Cuando comencemos un enunciado tenemos que comenzar con mayúscula, después de un punto va mayúscula, no olvidemos las tildes como lo vemos aquí, la palabra a través se escribe separado y con S, la palabra denominación va con tilde. ¿Y por qué hago hincapié en en este error en específico? Porque es también una forma de
de distraer al lector, ¿no? Cuando vemos, ¿qué les ha pasado a ustedes de repente cuando leen un texto con errores ortográficos o con errores de redacción? Su atención se va un poco más a esos errores que al trasfondo del texto, ¿no? Y eso es lo que sucede en estos casos. A veces veía y mi atención se iba más a esos aspectos ortográficos y de redacción que al trasfondo del trabajo en sí. Por eso es muy importante que podamos verificar esos errores. Y vuelvo a la misma indicación que les he dado a lo largo ya de varias semanas. Cuando terminen de redactar su texto, su afiche, su infografía, cualquier tipo de producción escrita, siempre vuelvan a leer el texto, ¿sí? Cuando hacemos la segunda revisión es cuando nos podemos dar cuenta de que hemos cometido ciertas fallas de tipo ortográfico, o cuando leemos nuevamente un texto nos damos cuenta qué tan bien redactado está, qué tan comprensible es la información que he escrito, ¿sí? Esto es indispensable, sobre todo en una infografía. La idea de la infografía, la idea de los textos discontinuos, la idea de los afiches en general, es que la información se pueda apreciar de forma rápida y pueda ser comprendida de forma rápida también, ¿ok? Entonces, captar la atención del lector de forma rápida es indispensable. Y si cometemos estos errores, pues la atención del lector se va a otros lados que no queremos que se vaya, ¿ok? Así es que estos son los aspectos a trabajar antes de pasar a los trabajos más destacados. Quiero recordarles un poquito cuál fue la rúbrica de evaluación de este trabajo, es decir, qué aspectos se evaluaron. Esta es la rúbrica que anexé en Classroom y es la rúbrica con la que he estado evaluando sus presentaciones. El primer punto a trabajar o el primer punto que califiqué, era ver si es que la infografía cumplía con todos los elementos con los que debe contar, ¿no? Si la infografía tenía título, subtítulo, texto de introducción, cuerpo, es decir, imágenes y gráficos, fuente y créditos. Había infografías muy bonitas, pero les faltaba considerar por ahí la fuente, les faltaba por ahí considerar los créditos y lamentablemente no pudieron llegar a hacer los trabajos destacados de la semana. Otro aspecto era si los contenidos de los textos tenían relación con el tema, si las imágenes, gráficos y dibujos tenían relación con el tema, si es que los títulos y subtítulos nuevamente tenían relación con el tema, si la infografía cumplía con su propósito. ¿Cuál era el propósito? Que el lector pudiera entender de forma rápida y sencilla una información que era muy amplia y de cierta complejidad, ¿no? El siguiente punto, acá está abajito, es que haya adecuación textual, es decir, que hayan pensado en el público que los va a leer y hayan adaptado el vocabulario y el tipo de lenguaje a ese público, que usen referentes y conectores, que cuiden la coherencia de los textos y estos aspectos que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que el tipo de letra sea fácil de leer y que haya variedad de tamaños en distintos elementos de la infografía. Había infografías que tenían los subtítulos exactamente del mismo tamaño, del mismo tipo de letra y del mismo color que los textos que le seguían. Entonces no había mucho esta diferencia, ¿sí? Ok, chicas, entonces estos son los aspectos que he evaluado y ahora sí vamos a ver quiénes son quiénes son las dueñas de los trabajos más destacados de esta semana. Bien, y en quinto año vamos a destacar entonces los trabajos que se acercaron mucho a cumplir con todos los elementos, todos los requisitos que les mencioné hace un momento en la rúbrica, ¿ok? Vamos a comenzar felicitando este trabajo que pertenece a la señorita Gabriela Chávez. Gabriela, muy bien, me pareció muy bonito, muy interesante tu trabajo, cumpliste con todos los elementos de una infografía y sobre todo la entregaste a tiempo. Así es que felicitaciones, Gabriela. Continuamos con el trabajo de la señorita Natalie Oblitas. Natalie, felicitaciones por tu trabajo. Cumplía con todos los requisitos y me resulta bastante atractivo. Continuamos con este trabajo muy bonito de la señorita Ana Ortega. Ana, felicitaciones por tu presentación. Esto es precisamente lo que yo les decía, ¿no? El hecho de que tengamos la información resumida de forma tal que la sinteticemos de repente en enunciados muy cortitos como estos de aquí. Podemos explayarnos de repente en un párrafo solo en esta parte que es la de introducción.
Por lo demás, debemos de considerar, tal como lo hizo su compañera, solamente oraciones o frases, ¿ok? Felicitaciones, Ana, por tu trabajo. Y terminamos con el trabajo de la señorita Blanca Noriega. Blanca, felicitaciones por tu actividad. Veo que la información está muy bien organizada, el patrón de colores es claro, no resulta muy de repente demasiado perturbador o las imágenes se sobrecargan demasiado. Creo que es un trabajo que cumple con los requisitos, es atractivo y nos permite entender fácilmente la información. Felicidades a todas, chicas, muy bien por su actividad. En general, felicidades a todas quienes cumplieron. Siento que estos trabajos de repente tienen todavía algunos pequeños puntos que se pueden continuar perfeccionando, pero al mismo tiempo siento que son trabajos que se acercan mucho a la expectativa que tenía para esta semana, así es que felicitaciones, chicas. Muy bien, ahora sí vamos con nuestra parte favorita de la semana, que es cuando leemos los textos literarios. Vamos a ver qué texto nos estará tocando esta semana. Y la lectura para esta semana es esta de aquí, Parece tan dulce, escrita por Rosa Montero, que es una escritora española. ¿Listo? Así es que las invito en este momento de repente a pausar el video e ir corriendo por su antología literaria. Yo las espero aquí pacientemente. Las espero. Muy bien, ¿ya regresaron? Listo. Tenemos entonces ya la antología literaria en mano. Yo tengo mi versión PDF, la que he descargado e impreso la lectura, y la pueden ubicar en la página 149 de su libro. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Listo, entonces las invito a seguirme la lectura. En esta semana decidí leerla así de forma física, siento que es mucho más fácil de esa forma. Aparte tiene un feeling un poquito diferente, ¿no lo creen? Ok, así es que comencemos. Parece tan dulce, de Rosa Montero. Parece tan dulce y es feroz. Contemplen la sala. Está llena de gente. Un tercio de esa gente, haciendo un cálculo optimista, son personas que no me quieren bien. Todos son mis competidores. Todos son mis verdugos. Y todas son mis víctimas. Llevo 15 años en la firma. Los 5 últimos como director de personal. No ha sido fácil. Pero de entre todos esos señores y señoras que me odian, sé con certeza que la peor es ella. Ella es mi mayor enemigo. Estoy muy seguro de lo que digo porque la conozco bien. Es mi mujer. Y eso que están presentes los más belicosos, los más tenaces de mis adversarios. Donatella, la licenciada en economías con un máster en Harvard, que entró como secretaria mía porque no encontraba trabajo con la crisis. Y que un día me echó lenta y deliberadamente un carajillo, hirviendo en los pantalones, porque yo le había pedido que nos trajera unos cafés a la reunión de directores. ¿Y qué podía hacer yo? Yo no soy culpable de la crisis. Y en la reunión estaba el director general, y se lo había pedido por favor. Saldívar, que me tiranizó los 6 años que fue mi jefe, firmando como suyos, sin yo saberlo, todos los informes que le hice. Contreras, que aspiraba a mi cargo y perdió la contienda, ayudado en la derrota, probablemente, por el hecho casual de que yo me hubiera hecho socio del mismo club de tenis que el director general, con quien llegué a trabar cierta amistad a golpe de raqueta. No soy un santo, pero tampoco un cerdo como Saldívar. Digamos que estoy asentado en el más común y vulgar nivel de indignidad. Pues bien, pese a estar presentes estos 3 pesados de la hostilidad, ella sigue siendo el mayor enemigo que tengo en esta sala y en el planeta. El hecho de estar casados solo agrava la cosa. Duermo con ella, con mi feroz enemiga, y en mis noches insomnes me parece escucharla rumiar, en el silencio de sus sueños, ocultos planes de futuras venganzas. Parece tan dulce. Ahí está, al otro lado de la sala, apoyada en la pared con su fingida y elegante desgana de siempre, hablando con alguien a quien no conozco. Mírenla. Ahora se la ve bien entre la gente. Las espesas aguas de la ocurrencia
se han abierto un poco. Creo que acaban de sacar los canapés calientes. Ya ha habido una súbita deriva de glotones hacia la puerta. Hay que reconocer que se mantiene guapa. Se toma su trabajo para ello, desde luego. Se tiñe el pelo, se da masajes, hace gimnasia todo el día. Quiero decir, siempre que está en casa. Es abogada y trabaja en un despacho laborista. Se llena la cara de potingues, de mascarillas horrendas, de cremas apestosas. Se mete en la cama por las noches tan resbaladiza y aceitosa como un luchador de sumo en un campeonato. En esto compruebo una vez más que es mi enemiga y puedo medir el odio y el desapego que me tiene. Tantos esfuerzos por mantenerse guapa. ¿Para quién? Debe ser para Donatella, para Contreras, para Saldívar. Para mí no es. Eso está claro. A mí me ofrece la tramoya del afeite. Un gorro de plástico en el pelo, un aspecto ridículo. No sé si lo hace por sadismo, para enfrentarme con su presencia, o si, lo que sería peor, lo que sospecho, lo hace simplemente porque no me ve, porque no me tiene en consideración, porque no existo. Muchas veces en mi vida, con diversas personas, me he sentido así, de cristal transparente. Pero no estar en su mirada, en la mirada de ella, es lo más duro. Cuando estoy, es peor. A veces me echa una desapasionada ojeada y dice: ¿por qué no te compras el monoxi no sé qué esa loción que le dan a los hombres contra la calvicie? O bien, deberías cuidarte un poco más. No parecen frases muy crueles, pero tendrían que oír el tono y la imagen de mí mismo que me ofrecen sus ojos. Estoy allí, en el fondo de las pupilas de ella, pequeñito por todas partes, más pequeñito aún de lo que soy, con mi calva incipiente y mi barriga incipiente y mi derrota incipiente. Y entonces no le digo a mi mujer que llevo años frotándome la coronilla con minoxidil, sin mejora apreciable, y que el secreto de mi cuarto de baño, tenemos dos, uno cada uno, hago abdominales, y que lo peor es que intento cuidarme, y que la rutina incipiente de mi aspecto es el pobre resultado de todos mis desvelos. Para disimular, hago como que no me interesa nada mi apariencia física, como que desdeño esas banalidades. Es un viejo recurso que he usado desde la infancia. Pretender que no me importa aquello en lo que he fracasado. Pero sé que mi mujer sabe mi truco y también sabe que yo sé que ella lo sabe. Es humillante. Mi mujer es mi mayor enemigo porque me humilla. Quizá no es culpa suya. Quizá todo esto sea también duro para ella, como lo es para mí. Al principio no fue así. Al principio yo me miraba en ella y veía un dios. Sé que me quiso con locura. Lo sé, aunque no lo recuerdo. Hoy me es tan difícil imaginarla enamorada de mí que si no guardara todavía algunas arrebatadas cartas suyas y sobre todo si no tuviera como prueba principal el hecho inaudito de que acabó casándose conmigo, creería que todo había sido producto de mi imaginación. Recuerdo, eso sí, que un día se apagó su mirada como se apaga la luz de un reflector. Y entonces yo dejé de estar bajo los focos y ya no volví a ser jamás el protagonista de esta mala película. Las mujeres son así, o al menos muchas mujeres, sobre todo las que son apasionadas como ella. Son terribles porque lo quieren todo, porque no se conforman, porque en el fondo pretenden encontrar al príncipe azul. Y cuando creen haberlo hallado, se emparejan. Pero al cabo de unas semanas, de unos meses, de unos años, una mañana se despiertan y descubren que en lugar de haberse acostado todas esas noches con el príncipe, en realidad lo han estado haciendo con una rana. Lo peor es que entonces desprecian a la rana y abominan de ella en vez de aparentar las cosas tal cual son, como yo mismo he hecho. Porque también mi mujer es mitad batracia, como todos. Pero a mí no me importa. Incluso me gusta. A veces por las noches, mientras ella duerme en nuestra cama común, que es un desierto, yo la vigilo agazapado en la penumbra, esperando el prodigio. Suspira ella, se agita entre sueños, unta de crema de belleza toda la almohada. Yo escruto a mi mujer atentamente. La veo un poco rana, algo verdosa,
Me atrevo a ponerle una mano en la cintura. Ella ronronea sin despertar, como si le gustase. Me acerco más, me cobijo en la tibieza de su espalda como antes. Palpitan los segundos en la noche. Aquí estamos los dos siendo otra vez uno. Compañera de charca, al fin, aunque sea dormida. Entonces me duermo yo también en esa postura inverosímil, y al cabo de un instante de plácida negrura, alguien me sacude, me despierta. Es ella, que está erguida sobre un codo, contemplándome de cerca, la cabeza levantada como una cobra. La cobra mira a la rana y dice: roncas, ya estás roncando otra vez, date la vuelta. ¿Por qué sigo con ella? Parece tan dulce a veces, sobre todo cuando está callada, cuando está ensimismada en otra cosa. Será por eso. ¿Y ella por qué sigue conmigo? Es una pregunta que no me atrevo a contestarme. Sé que soy una decepción para ella, incluso lo soy para mí mismo. Sé que me falta pasión, vitalidad, empuje, que no hablo apenas, que soy introvertido y aburrido. Sé que mi mujer se desespera cada vez que me ve pasar las horas delante del televisor, absorto en unos programas que por otra parte aborrezco. Un día, hace ya años, era un domingo por la tarde y estábamos viendo una película en el vídeo. Mi mujer bostezó, se estiró y se me quedó contemplando pensativamente. ¿Quién sabe? Quizás sea esto todo lo que hay, dijo con lentitud. Es como cuando dejas de creer en Dios en la adolescencia, cuando un día te das cuenta de que no hay cielo ni infierno y esto es todo lo que hay. Dicho lo cual, se levantó del sofá y se puso a hacer pesas furiosamente en un rincón de la sala. ¿Para qué? ¿Para quién? Si esto es todo lo que hay, ¿a qué viene tanta gimnasia? Mírenla, está todavía guapa, ya lo sé. Quizás se arregle para Saldívar, para Contreras, para Donatella. O quizá para ese hombre con el que lleva tanto rato hablando y no sé quién es. Tal vez a mi mujer se le hayan vuelto a encender los faros de sus ojos y esté mirando a ese tipo con la luminosa mirada del enamoramiento, que siempre es la misma y siempre parece nueva. No quiero ni pensarlo. Antes, hace años, era celoso. Ahora tengo tantas razones para hacerlo que no puedo permitírmelo. Ese estruendo que acabamos de escuchar de algo que se rompe definitivamente no fue mi corazón, contra todo pronóstico, sino que me parece que ha sido un trueno. Sí, ahora truena otra vez. Y a través de las ventanas se ve un cielo tan negro como el futuro. A ella le dan miedo las tormentas, un miedo pueril que es parte de su cuota de rana, de imperfecta. Mírenla, ya se ha puesto nerviosa, ha vuelto la cabeza hacia los balcones. Baila el peso de su cuerpo de un pie a otro. Se cambia el vaso de mano. Está buscando a alguien con los ojos. A mí. No quiero ser pretencioso, pero me parece que es a mí. Sí, ya me ha visto. Me mira, me sonríe. Es una sonrisa que nadie ve. Un fruncir muy pequeñito de los labios por abajo. Como yo sé que ella está sonriendo. Solo yo conozco esa sonrisa. Y yo le digo, no te preocupes. Ya sabes que en las ciudades siempre hay buenos pararrayos. No se lo digo con la boca, pero ella entiende igual. Desde el otro lado de la sala, lo que le he dicho. Esto es lo más cerca que estamos de la eternidad y del amor. Recuerdo momentos, buenos momentos. Los tengo guardados en la memoria para los instantes de mayor desaliento. Recuerdo cuando enfermé de gravedad con la neumonía y ella estaba tan fresca y tan serena en el incendio de mi fiebre, sus manos arropándome, atendiéndome y perdonándome como las manos de la providencia. Recuerdo este invierno, cuando nevó y se cortó el fluido eléctrico. A la luz de las velas nos vimos distintos e hicimos el amor como si nos deseáramos, mientras los copos se asomaban sin ruido a la ventana para mirarnos. Recuerdo las canciones que cantamos juntos en el viaje de vuelta de Barcelona, mientras conducíamos por la autopista a través de la noche y lo que nos reímos. Escuchad el ruido. Está diluviando. Ahí fuera llueve, en la intemperie. Es una noche desabrida y cruel, una oscuridad inacabable. Ella vuelve a mirarme en la distancia. Entre toda la gente que hay en la habitación, me mira a mí.
Afuera cae el negro cielo una lluvia de desgracias y dolores, de cánceres, fracasos, soledades, de envejecimientos, de miedos y de pérdidas. Y yo aprieto los dientes y aguanto el chaparrón, y sé que quiero a mi enemiga con toda mi voluntad, con toda mi desesperación, con lo mejor que soy y con toda mi cobardía. Es un texto muy bonito. Es un texto muy bonito, muy romántico a su modo. Así es que esta ha sido la lectura de esta semana. Vamos a estar compartiéndola más adelante en el momento sincrónico. No olviden el título de la lectura. Vuelvan a leerla si es que es necesario para que vayan muy preparadas a ese momento. Es una lectura que a mí me ha gustado muchísimo. Ya les haré más comentarios cuando nos veamos todas juntas en el momento sincrónico. Así es que, chicas, esta ha sido la lectura de la semana. Este ha sido un poco el repaso de los aspectos que tenemos que continuar mejorando para próximas entregas con respecto a la infografía. Así es que, sin más, me despido por esta semana. Cuídense mucho y las veo en un ratito en el momento sincrónico de la clase. Nos vemos, chicas. Chao.